muchas gracias a todos y muy buenos días. Y antes de comenzar, permítame felicitarte a ti, Marina, que eres la principal responsable de esto, y a Amancio López, bueno, pues por esta iniciativa que ya se ha convertido en una saludable tradición, ¿no? Que es que en vísperas de Fitur todo el sector del turismo se reúne para reflexionar sobre los retos, sobre las oportunidades y sobre el futuro, ¿no? Ya son 9 años y eso ya es una historia detrás, así que felicidades y gracias por la invitación y a todos ustedes por la presencia. Como todos ustedes saben, a lo largo de esta jornada pues van a escuchar a muchísimos profesionales del sector en los más distintos aspectos, como ha ido mencionando en su intervención Amancio López. Así que yo creo que nosotros lo que tenemos que conseguir, en la medida de lo posible, es abrir un poquito el foco. Es decir, el turismo es importantísimo, pero el turismo opera en una sociedad con unos riesgos, con unas tendencias, con unas circunstancias, es decir, no vive fuera de la sociedad, y yo creo que esta es la oportunidad que tenemos a lo largo de esta primera mesa, es abrir un poco el foco y ver en qué condiciones se va a desarrollar el sector del turismo en los próximos meses. Y bueno, pues para abrir ese foco y esa mirada me acompañan esta mañana Manuel Pérez Sala, que es el presidente del Círculo de Empresarios desde 2021. El Círculo de Empresarios es el principal think tank español y además uno de los que con más rotundidad y vehemencia trata de dignificar en el conjunto de la sociedad española y en el imaginario de la sociedad española el papel del empresario, el papel del emprendedor. También nos acompaña Álvaro Nadal, él es técnico comercial y economista del Estado, fue ministro de Industria, Turismo y Agenda Digital, por lo tanto, algo sabe también de las circunstancias de este sector y además ha sido durante más de 5 años jefe de la Oficina Económica del presidente del Gobierno. Bienvenido también. Y en tercer lugar, en orden de mención, no en ningún otro sentido, Héctor Flórez, que es el presidente de Deloitte España. Héctor Flórez es licenciado en Económicas y por la Universidad Pontificia de Comillas todavía nos confundimos con esto desde este año, no. Desde el año pasado es presidente de Deloitte España, donde había además realizado una larguísima carrera y exitosa en todo el área de creación de la consultoría estratégica. Así que a todos bienvenidos y muchas gracias. Yo les he pedido a ellos un planteamiento, es decir, una pequeña exposición inicial de apenas 5 minutos que fueran complementarias, en el sentido de vamos a ver cada uno de ellos, entre los tres, dibujar ese panorama, ese mapa de situación en la que nos encontramos. Y empezaría, Álvaro, contigo, para plantear cuáles son las tendencias, qué está pasando en la economía española, qué va a pasar en la economía mundial y qué impacto puede tener eso en el turismo. Álvaro. Pues muchas gracias, Carmen. Yo voy a coger el hilo que tanto Marina como Amancio han dicho sobre lo bien que ha ido el año 22 en el sector turístico. Y como son gallegos, me recuerda aquella anécdota de aquel alcalde gallego que le preguntaron ¿cómo está su mujer? Y respondió ¿en comparación con quién? Pues en este caso es una cuestión similar. El año 22, evidentemente, en comparación con lo que ha sido los años de pandemia, ha sido muchísimo mejor, con dos tendencias muy claras. Ha sido una recuperación muy fuerte de la demanda. Todavía no hemos llegado a los niveles de número de viajeros y de turistas del año 19. Estoy hablando de España, o hablo del mundo o hablo de Europa. Con incremento de ingresos sustancial, pero al mismo tiempo prácticamente todos los elementos del escandallo de costes de las empresas turísticas, y me da igual que sean hoteles, que sean los alquileres de automóviles o que sean las compañías aéreas o navieras, se han encontrado con un incremento sustancial en los principales elementos de sus costes, especialmente en el ámbito energético, pero también en el laboral, con una fuerte escasez de mano de obra y necesidad de aumento de salarios.
Y aunque todavía en el año 22 no estamos empezando a notar la subida de los tipos de interés de una manera intensa, eso se irá reflejando a lo largo del año que viene, veremos también que los costes financieros pues empiezan a afectar. Por lo cual, todo el mundo te dice muchos más ingresos, pero también menores márgenes. Yo no conozco prácticamente ninguna empresa del sector que no haya dicho que también sus márgenes se han achicado bastante, lo cual te permite resistir si eres un sector fuerte y competitivo, como es el caso del turismo en España, pero evidentemente los beneficios que ahí están tampoco han sido espectaculares en relación o con la correlación que habría de esperar de un incremento de ingresos tan fuerte como hubo en el año 22. Nos vamos al 23, que es lo que importa, evidentemente. Hablar del 22, pues lo saben los que lo han vivido muchísimo mejor. ¿Qué podemos decir del ámbito general? Pues del ámbito general vamos a ver también qué puede ocurrir con la demanda y qué va a ocurrir con los costes y los efectos sobre la oferta. En el ámbito de la demanda vamos a que por lo menos en las economías avanzadas vamos a estar en un proceso de enfriamiento que viene de atrás, en el que los bancos centrales han apretado mucho, han subido los tipos de interés, bien para controlar el efecto inflacionista o bien para prevenir efectos de segunda ronda. Es decir, que una vez que te suben los costes de la energía, que no todo el mundo repercuta todo su coste al resto de la sociedad, me da igual que preservación de salarios reales, por ejemplo, en el lado de los trabajadores, o preservación de márgenes en el caso de las empresas, y para prevenir que esos efectos de segunda y tercera ronda, que son siempre más letal, pues digamos que han hecho un proceso de enfriamiento muy fuerte y lo siguen haciendo. Todavía nadie se atreve a aventurar cuánto tiempo más va a haber esta situación de contracción financiera y de enfriamiento de la economía a través de altos tipos de interés y menor liquidez. Eso sin duda va a tener un efecto contractivo, ¿no? Y luego estamos con las apuestas mediáticas de si va a ser recesión o no va a ser recesión, pues va a depender de muchas cosas. Pero lo que está claro es que vamos a pasar de crecimientos del entorno del 4% a crecimientos del entorno del 1% o menos. Y esto sin duda va a tener efecto sobre la demanda. Ahora, es verdad que este es un sector muy específico, porque yo siempre digo que hablar del Producto Interior Bruto es como juntar pues eso, los hoteles con las cebollas, o con lo que queramos, ¿no? O con la máquina herramienta que hacen en Guipúzcoa. Al final es todo Producto Interior Bruto, pero cada sector es diferente y tiene características diferentes. Parece que lo que comienza de año da buenas noticias. Al contrario que en años anteriores en que la turoperación y las reservas nos permitía con cierta capacidad predecir por lo menos a 6 meses, ahora esa capacidad de predicción se ha reducido a 2 o 3 meses como mucho. Pero lo que hay es bueno, tanto lo que parece que pueda haber de reservas de turoperación, reservas de líneas aéreas que van bastante bien, y hay un caso de temporada alta que ya tenemos en España, que es evidente, que es Canarias, y Canarias va maravillosamente bien en este invierno, con ya cifras de un 20 a 30% por encima de lo que fue el año 19. Por cual la demanda, dejémosla ahí, parece que no va a ir del todo mal, parece que todavía se está tirando de aquella bolsa de liquidez que se creó durante la pandemia y que todavía se está gastando dentro del sector. ¿Qué pasa con los costes? Pues aquí, energía. Claro, otra de las cosas que estamos viendo es que está remitiendo la inflación, claro, porque la inflación es un dato interanual. Si subió mucho la energía hace 12 meses, ahora mismo la inflación es 0, pero la energía sigue cara. De hecho, es verdad que tenemos un cierto respiro en este invierno, lo estamos teniendo por 2 razones, porque acumulamos tanto gas con miedo a lo que podría ocurrir con Rusia, que lo tenemos ahora disponible, y no ha ocurrido ni lo de Rusia, ni ha ocurrido un fuerte invierno. Y además está demandando menos energía China, que sí que está en un claro proceso de desaceleración, es la segunda economía del mundo y afecta muchísimo a los precios energéticos. Pero no están baratos. El petróleo en el entorno de 85-90 no es barato. El precio del gas, que lo acabo de mirar ahora, está bastante más barato que hace un mes y está a 60 euros megavatio hora en MIGgas. Un precio normal estaría entre 20 y tantos, 25 como mucho, 30 ya sería exagerado. O sea, tenemos precios el doble de la situación normal, o por lo menos vez y media. Y los precios eléctricos, pues según la meteorología, ya hemos visto que esta semana la vamos a tener muy bien, vamos a tener este viento y este frío que tenemos ahora, pero se mueve la energía eólica y lo baja, pero cuando no, pues nos movemos en entornos que vienen a ser el doble, el triple de lo que antes considerábamos normal. Esto se añade que las compañías aéreas que han estado haciendo operaciones de cobertura, de hedge, hasta septiembre del año pasado, ahora les cuesta mucho más por la restricción financiera y porque es más difícil encontrar contrapartidas financieras que les aseguren precios de los combustibles, están también apretando por esta razón los precios. Por lo cual, la energía
Claro, en interanual no vamos a ver esos grandes cambios, salvo que tengamos otra vez una situación de mucha tensión por la guerra de Ucrania, pero son precios altos respecto a lo que considerábamos normales. El mercado laboral, pues no va bien y no se está haciendo gran cosa por mejorar. Hay, por ejemplo, muchísimas vacantes en España que no se cumplen y yo creo que aquí se necesitaría una mucha mayor flexibilidad de la que se está teniendo para la aceptación de inmigración legal para determinadas ocupaciones. De esto, que no se ha revisado en mucho tiempo, es uno de los elementos esenciales. Y, desde luego, los cambios que están habiendo normativos que se han realizado o que se están anunciando no son los mejores de cara a esa escasez de mano de obra en el ámbito laboral que afecta directamente al turismo. Y, por último, pues ya sabemos que va a haber condiciones financieras más difíciles y aquellos que tengan pues en su escandallo de costes unos costes financieros derivados de su necesario endeudamiento para la inversión, pues se lo van a también encontrar. Por lo cual yo creo que para el año 23 vamos a tener una demanda probablemente algo menos dinámica, pero que sin preocuparse de la que hemos tenido en comparación, como decía lo del alcalde gallego, pues en comparación con el que tuvimos el 22 con el 21 y no digamos los años anteriores, y las actuales tensiones en costes que afectan al sector, pues ahí van a estar. Lo que pasa que probablemente, lo que digo, en términos interanuales, pues veremos cierta mejora, pero no tanto en ese elemento de voy a recuperar márgenes. Es difícil que se pueda pensar que para el año 23 se recuperen márgenes, pero probablemente sea uno de los sectores que, con diferencia, por sus características intrínsecas, mejor resista lo que puedan ser los elementos de incertidumbre del 23. Muchísimas gracias, Álvaro. Me apunto un par de asuntos para luego el diálogo abierto, la cuestión del mercado laboral y ese comportamiento tan satisfactorio que ha tenido el sector del turismo durante el año 22. Y a mí me gustaría, siempre decimos, bueno, pues el papel de lo que significa el sector turístico en la economía española, pues significa muchísimas cosas y no siempre prestamos atención a todas ellas, y me parece que era una de las cuestiones que deberíamos plantear antes de arrancar el diálogo, y por eso, Manuel Pérez Sala, pues yo te agradecería que tú nos hicieras también un poco ese dibujo. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias por invitarme a este evento. Es un placer acompañaros en el día de hoy. Y voy a tratar de dar unas brevísimas pinceladas sobre lo que significa el sector turístico. Voy a cometer la osadía de dirigirme a este auditorio, que es especialista en el sector, para explicarles lo que desde el punto de vista empresarial entendemos que es el sector turístico y su contribución a la economía española. Yo creo que hay que destacar en primer lugar que el turismo es el segundo sector de actividad en España después del comercio minorista. Es decir, estamos hablando de un sector importantísimo en la economía española, que supone aproximadamente el 12,6% del PIB. Creo además que hay que ver el sector turístico como un motor de crecimiento de la economía y, de hecho, los datos indican esto precisamente. Como tenemos una pandemia por en medio que lo distorsiona todo, yo creo que si nos retrotraemos al periodo 2015-2019, podemos ver que el sector turístico durante estos 4 años crece de media al 7%, mientras el PIB lo hace al 3,7%. Es decir, el sector turístico impulsa el crecimiento del Producto Interior Bruto nacional. Y lo que debemos esperar es que, una vez transcurrido este paréntesis de la pandemia, lo siga haciendo. Y en ese sentido daré también unas pinceladas al respecto. Creo que España debe prestigiar sus actividades turísticas. Son una actividad que los españoles sabemos hacer bien en un país que la verdad es que es una maravilla, cargado de diversidad, de riqueza cultural, gastronómica, seguro, donde cualquier visitante extranjero se siente a gusto, porque la población española lo recibe con las manos abiertas y puede pasar aquí, puede disfrutar de nuestro país con total seguridad. Creo, como consecuencia, que debemos potenciar el sector turístico español frente a algunas corrientes que hemos vivido durante los últimos años, que menospreciaban el sector turístico como si fuera algo en lo que la economía española no debiera invertir o a lo que no debiera prestar atención por su excesiva dependencia de él. Creo que es un error. El sector turístico es un motor de la economía española. Recientemente, el Círculo de Empresarios, conjuntamente con el Cercle de Economía y con el Círculo de Empresarios Vascos, ha gestionado el premio
que se concede desde la Casa Real, el Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial, que este año pasado se ha concedido a Gabriel Escarrer, fundador del Grupo Meliá. Grupo que está ya entre los 20 primeros grupos hoteleros del mundo. Eso pone de manifiesto que la industria turística española está a la vanguardia de la industria turística mundial, porque en esos 20 grupos hoteleros la mayor parte son americanos o chinos y con la excepción de un francés no hay ninguna otra presencia europea. Somos una potencia turística y tenemos que fomentarlo. Decía que el sector turístico tiene una contribución muy importante al PIB, pero también tiene una contribución muy importante al empleo. En el 19 el sector turístico representaba el 12,6% del PIB, pero representaba el 12,7% del empleo. Es decir, también es motor de creación de riqueza y empleo en nuestro país. Y esto debemos potenciarlo. Hay una serie de carencias que ahora describiremos, pero es importante señalar que es un motor también en la generación de empleo. Me gustaría también señalar que la pandemia ha significado para nosotros un grave problema y que la pandemia en España se ha gestionado peor que en otros países de nuestro entorno. Las caídas del Producto Interior Bruto de visitantes turísticos en España han sido mayores que en los países de nuestro entorno. Y hoy, como muy bien decías, estamos a punto, en noviembre las cifras eran ligeramente inferiores a las del año 19, pero estamos a punto de recuperar el punto de partida, el que teníamos en el año 2019. Y como decía Álvaro Nadal hace un momento, las perspectivas son buenas, porque el sector turístico suele crecer por encima del Producto Interior Bruto español. Y eso esperamos de él, que siga contribuyendo al crecimiento económico por encima de lo que hacen otros sectores de actividad. Son muchos los retos que tenemos por delante. Tenemos que hacer fuertes inversiones. Esas inversiones probablemente no van a recibir el respaldo que esperásemos de los fondos europeos, que están llegando tarde y probablemente de una forma desorganizada y mal gestionados, pero hay que invertir en el sector turístico. Y hay que solucionar algunos problemas que el sector tiene para potenciar ese motor de crecimiento. Los principales retos que, en mi opinión, debe afrontar el sector son fundamentalmente tres. En primer lugar, tenemos que abordar la innovación. Es un sector donde hay que reinventarse continuamente. Hay que transformar los sectores o los lugares turísticos maduros y transformarlos en ofertas de mayor valor añadido. Hay que insistir en la formación. Necesitamos personal cualificado, necesitamos personal que ofrezca a nuestros visitantes no tanto servicios como experiencias turísticas, porque realmente el turismo es una actividad que está en pleno proceso de transformación. Y además tenemos que hacer del turismo una actividad sostenible, una actividad en la que creemos de forma estructurada y sostenida valor a medio y largo plazo. Hay otros asuntos, como el laboral, que si te parece podemos tratar un poco más adelante. Estupendo, Manuel, muchas gracias, lo apuntamos también. ¿Y el futuro qué? Es decir, hemos hecho una radiografía del sector, una radiografía de cómo está la economía mundial y la economía española, y con qué armas, qué características, qué herramientas tiene el sector turístico español y qué ventajas competitivas para hacer frente al futuro. Héctor, yo no sé esto, buenos días y buenos días. Te centro ahí buenos el días. balón. Gracias, Carmen, y gracias, Amancio, por invitarnos a este interesante foro de reflexión. Yo, para hablar del turismo, antes de hablar del futuro, déjame un minuto para hablar del presente y decir que creo que nos tenemos que sentir profundamente orgullosos de nuestro sector turístico. Ya ha sido destacado, es un sector que tiene una influencia decisiva en la economía española, no solo en el crecimiento, sino en la modernización, en la transformación de las ciudades. Es un sector donde somos líderes a nivel mundial y no tenemos tantos sectores donde seamos líderes. Y es un sector que ofrece perspectivas de crecimiento muy positivas y eso es pues muy importante para el país. Por eso, cuando miramos al turismo, hay que mirar, creo yo, con admiración y en clave de oportunidad. Pero eso no quita para que, si hablamos de futuro, tengamos que darnos cuenta que
al igual que la mayor parte de los sectores de la economía española, en mi opinión, el sector turístico también tiene una fuerte necesidad de transformación. Y es una fuerte necesidad de transformación porque convergen dos situaciones. Por un lado, convergen cambios muy relevantes en el entorno, cambios incluso muy disruptivos en el entorno en el que competimos, y por otro lado, ciertos desequilibrios internos a nivel país y a nivel sector que tenemos que gestionar. Respecto a los cambios en el entorno, hay cambios importantes en las expectativas de los clientes, tanto en los tradicionales como aquellos clientes nuevos que van a venir de los países que más crecen. Pensemos en Asia. Tenemos nuevas exigencias en materia de sostenibilidad, de equidad, etcétera. Tenemos un entorno de costes alcista y es verdad que pensamos que la inflación se va a controlar pronto, pero puede tener cierto carácter estructural, al menos una parte de esos costes. Hay nuevos competidores, nuevas tipologías de competidores muy apoyados en la tecnología, que son más eficientes y que introducen presión al sector. Es decir, desde un punto de vista externo hay bastantes presiones. Desde un punto de vista interno tenemos ciertos desequilibrios. Un sector, en mi opinión, excesivamente atomizado, quizás poco digitalizado, y la digitalización es clave de cara al futuro, más concentrado en una clientela de menor valor añadido, un mercado de talento con muchas tensiones, como ya ha sido destacado. Entonces, la convergencia de estos factores externos e internos, en mi opinión, introduce una fuerte necesidad de transformación que no es nueva. Esto no ha nacido con el COVID, ya venía de antes. Pasa que el COVID y la guerra de Ucrania lo ha acelerado todo mucho. Entonces, mirando al futuro, yo creo que el gran reto del sector es equilibrar crecimiento y transformación. Ese es el mensaje que, en mi opinión, resume bien cuál es el reto del sector. No podemos seguir concentrados en un crecimiento muy centrado en volumen. Manuel lo ha destacado, hay que ir a un crecimiento más de valor. Creo que tenemos el reto de plantear, de crear nuevos modelos de negocio que, manteniendo la ventaja competitiva que tenemos del coste, que es verdad que somos eficientes en costes, pero que sobre todo que evolucionen a ofertas de más valor, que atraigan a clientes de mayor poder adquisitivo, mayor gasto por turista, y que eso nos va a dar capacidad de inversión para invertir en todo el proceso de transformación que tenemos y sobre todo en el mercado de talento. Yo creo que el futuro del sector, es verdad que hay que digitalizarlo, pero para mí la prioridad clave es el talento. Creo que el gran reto es conectar emocionalmente con los clientes, conocerle mucho mejor, estar muy cerca de él y ser capaz de ofrecer ofertas personalizadas que conecten emocionalmente con el cliente y que el cliente quiera venir a este hotel, que el cliente quiera utilizar esta línea aérea, etcétera, etcétera. Y ahí la tecnología influye, pero lo que más influye es el trato personal, porque el recuerdo del turista al final va a ser sobre todo la relación humana que ha tenido con los profesionales de la entidad con la que trabaja. Muchísimas gracias, Héctor. Todos estos asuntos ahora iremos desarrollándolos, pero digamos que si algo, en el poco tiempo que lleva este foro, han coincidido varias intervenciones, es a la hora de destacar lo bueno que ha sido el año 2022, lo sorprendentemente bueno que ha sido el ejercicio, porque hace un año estábamos saliendo de la última oleada de Ómicron, es decir, recordaba, creo que era el alcalde, que estábamos en Fitur con mascarilla. Es decir, este año hemos celebrado las primeras Navidades normales y después de salir todavía con limitaciones de Ómicron y demás, 2022, vino la guerra, vino la inflación, vino los problemas energéticos, vino al final la subida de tipos y el turismo o el sector del turismo se ha sobrepuesto a todas esas incertidumbres. Y esto a mí me genera una duda. No sé si es porque, como decía Álvaro, todos teníamos una enorme bolsa de liquidez por los ahorros que no gastamos durante la pandemia y unas enormes ganas de gastarlas, o si realmente ya el turismo se ha convertido en una actividad que es capaz de resistirlo todo. Quien quiera empezar, os lo dejo. Venga, Héctor, por ejemplo.
Bueno, yo creo que no lo resiste todo, ¿no? El turismo es un sector en el que es verdad que España tiene fuertes ventajas competitivas para esta industria, pero no lo resiste todo y es vulnerable a crisis sanitarias, como lo hemos visto, es vulnerable a acontecimientos geopolíticos y puede ser vulnerable a ciclos económicos adversos. Es verdad que las perspectivas son positivas, tanto en el corto como en el medio plazo, que a medida que se estabilice la situación geopolítica y el crecimiento mundial pues retome la senda normal de un 3% anual, incluso más, pues el aumento de la clase media mundial, o sea, el turismo se convierte en una necesidad básica para el ser humano a medida que va aumentando su poder adquisitivo. Así que yo creo que las perspectivas son muy positivas, pero es vulnerable y además va a ser un sector cada vez más competitivo, ¿no? Porque si se relajan las condiciones geopolíticas y la movilidad mundial se vuelve a recobrar, se vuelve a recuperar, pues también tendremos que mirar con quién competimos, ¿no? Entonces yo creo que la clave del sector es ser consciente de cuáles son sus retos, cuál es el modelo de negocio al que tiene que ir a futuro e invertir mucho en su transformación. España es un país, en mi opinión, que ahora mismo tiene que estar en transformación. Y cuando salieron los fondos Next Gen, recordad que lo que se decía son fondos para transformar un país. Por primera vez España tiene la oportunidad de salir de una crisis transformándose. Si los fondos Next Gen solo sirviesen para recuperar el PIB pre-COVID, yo creo que eso sería poco ambicioso. Tenemos que aspirar a que de verdad sean unos fondos que ayuden a transformar el país y entre otras, una industria como esta, que es una industria líder, que la necesitamos y que tiene que ir por delante, ¿no? Como dicen los expertos en management, leaders go first, ¿no? Entonces, el turismo es el sector líder en España, pues tiene que ir por delante y transformarse el primero y ser ejemplo para el resto de sectores. Y ahí yo creo que tenemos que diversificar más la oferta, tenemos que invertir mucho en digitalización, nuevos modelos de gestión del talento. No podemos trabajar con rotaciones del 25 o el 30%, es imposible dar un buen servicio a los clientes si hay una rotación de talento excesiva. Tenemos que bloquear y bajar notablemente esa rotación. Nuevas estrategias de experiencia de cliente, es decir, un modelo más intensivo en valor, menos intensivo en volumen. Es decir, lo puede aguantar todo siempre y cuando hagamos nuestros deberes a medio plazo. Es decir, y hay una fuerte carga de transformación, en mi opinión, una necesidad de transformación importante. Hablar de turismo en general es complicado porque los segmentos no tienen demasiado que ver los unos con los otros. Hay una enorme capacidad de crecimiento en segmentos que España tiene buena capacidad de oferta. El urbano, por ejemplo, está yendo muy bien. El llamado cosmopolita, que dentro de ese urbano cultural pues es el de más alta gama y, por tanto, el potencial mayor valor añadido. Voy a dar un ejemplo. En Alemania somos los número 1 en sol y playa, pero los sextos en cosmopolita. Es decir, tienes una capacidad de crecimiento en el público alemán que a lo mejor se te va antes a una Italia o a una Francia o a un Reino Unido que a una España en cuanto va buscando ese tipo. Ahora, también vamos a ser honestos con nosotros mismos. España es la segunda potencia turística mundial y, por tanto, tiene que ir a la gran demanda. Un país pequeño pues, puede a lo mejor seleccionar más. Pero, como me decía una vez un azulejero de Castellón, yo puedo tener el mejor diseño del mundo, pero baños de lujo en España, en el mundo, se hacen los que se hacen. El resto es azulejo de 20 por 20 blanco en casi todos los sitios. Pues aquí a nosotros nos pasa igual. Si es la segunda potencia mundial, sin duda el segmento más fuerte, con más entrada de turistas y que más volumen de gasto va a generar es el sol y playa. Y ahí tenemos probablemente una ocasión perdida con los fondos Nueva Generación. Lo digo porque, hombre, aprovechando que todo el mundo estaba en su casa y que los hoteles estaban vacíos, se podía haber aprovechado una planificación y un cambio sustancial en los destinos maduros, que por cierto son los mejores, porque cuando nuestros padres hicieron los apartamentos en Benidorm, en la Costa del Sol o en Mallorca, iban a las mejores playas, no a las peores, y son las que tenemos ahora más deterioradas. Yo creo que el segmento sol y playa probablemente es el que menos tirón tendrá, sencillamente por volumen y porque eso que decías antes, Carmen,
hasta qué punto ya hemos explotado la bolsa de liquidez más deseo de salir como fuese. En todo caso, vamos a tener una buena comparación porque todavía el primer trimestre del año 22 fue un trimestre con restricciones. Por tanto, ya de entrada el 23, en comparación con los primeros meses, van a ir bien. Donde tenemos un potencial enorme, pero vuelvo a decir, es el segmento específico para los que trabajan en él y les va a ir extraordinariamente bien. Pero en el volumen total pues sigue siendo poco, porque tampoco hay tanta gente de alto poder adquisitivo, ni siquiera en Europa. Es en ese ámbito urbano, también el turismo naturaleza, pues 1000 cosas más que hay que España tiene una capacidad de oferta enorme y donde probablemente haya que aplicar más, no solo las decisiones empresariales, sino la política pública. Yeah. Manuel, ¿y el buen funcionamiento del sector en el 22 es una especie de garantía o de factor de esperanza de cara a sortear las incertidumbres que pueda haber en el 2023? Lo quiero decir porque estamos hablando de que si Europa, ya no nosotros, que si Europa puede caer en una semi-recesión o similar, ¿cómo impacta eso en dos mercados emisores tan importantes como puede ser Reino Unido o Alemania, por ejemplo, ¿no? Yo creo que el objetivo del empresario es entender la realidad, adaptarse a las circunstancias y construir con ilusión un plan de futuro. El 22 ha sido un año que ha tenido elementos positivos y negativos, ha tenido cisnes blancos y cisnes negros. Por un lado, como decía, España ha sido una de las economías más afectadas por la pandemia. En el 22 ha sido una de las que mejor se ha recuperado, peor que Francia, pero mejor que Italia. Es decir, estamos en un proceso de recuperación intenso. Sí es cierto que nos hemos beneficiado de la bolsa de ahorro que se ha generado durante la pandemia. Todavía quedan algunos dineros en esa bolsa que espero que los ciudadanos acaben de gastar a principios del año 2023. Pero en el año 2022 hemos sufrido los efectos negativos de la fortísima depreciación de la libra. Y hay que tener en cuenta que el visitante del Reino Unido es el primer visitante de nuestro país. Hemos tenido efectos positivos, hemos tenido efectos negativos. Y esta oportunidad, en definitiva, este conjunto de circunstancias nos da una oportunidad que, como han explicado Álvaro y Héctor, pues supone el que aprovechemos esta situación para transformarnos hacia un turismo de más calidad, con mayor ingreso per cápita, que haga una oferta más diferenciada y que como consecuencia vaya posicionando a España como un país de oferta de turismo de calidad. Si eso lo hacemos bien, teniendo en cuenta que además la recesión lamentablemente va a afectar a las personas de menor renta, si el turismo español se posiciona hacia sectores de mayor poder adquisitivo, creo que podrá sobrellevar perfectamente esta recesión técnica, entre comillas, que probablemente tengamos que vivir en el 23. Es un reto y una oportunidad. Bueno, pues hablemos del talento o del mercado laboral, como prefiráis. Es decir, se ha comentado por parte de los tres. Yo particularmente creo que el turismo arrastra un San Benito. Arrastra el San Benito de ser uno de los responsables de la temporalidad del mercado laboral español. Pero esto es uno de los asuntos, el de la temporalidad, que últimamente, por supuesto, está en el debate público. Ha habido una reforma laboral, precisamente, que ha pretendido reducir la temporalidad del mercado laboral español. Y, bueno, pues sabemos o no sabemos los efectos estadísticos que ha tenido. Lo que no sabemos exactamente también es cómo está funcionando en el mundo de la empresa y en el mundo del sector del turismo, que esto es uno de los asuntos que a mí me gustaría plantearos. Y el otro asunto es, efectivamente, el que habéis hablado del talento, de la formación, de la capacidad de atraer talento y sumar, ¿no?, valor a lo que es el sector. Así que, venga, sí. Manuel. Muchas gracias. Yo creo que el año 2022 ha supuesto un año de transformación en el mercado laboral. Una reforma laboral que entra en vigor a principios de año y que es una reforma laboral que realmente perjudica el mercado de trabajo. Ahora haré una serie de precisiones al respecto. Los grandes problemas del mercado laboral español son el paro y la temporalidad, o mejor dicho, la dualidad entre empleados temporales y empleados fijos. Tratando de solucionar este problema, se ha optado por una vía de solución que realmente no es buena. Si uno tiene demasiada temporalidad, la solución no es prohibirla,
La solución es buscar otros modelos que permitan gestionar las necesidades del mercado. Cuando el mercado oferta empleos temporales es porque el mercado necesita a estos trabajadores durante un tiempo, de forma temporal. La reforma laboral ha prohibido los empleos temporales y ha potenciado el trabajo o los contratos fijos discontinuos. Los contratos fijos discontinuos nos han colocado una venda delante de los ojos. Ya no sabemos el empleo que hay en España. Realmente, cuando oímos o leemos datos sobre el incremento del empleo, leemos datos sobre el incremento de los contratos laborales, pero realmente la realidad es otra. Hemos pasado, o al menos nosotros en nuestra organización como centro de pensamiento, hemos pasado de medir el número de contratos como una medida del empleo a medir las horas trabajadas. Porque un empleado fijo discontinuo en este momento no figura en los registros del paro como un desempleado y, sin embargo, está en su casa hasta el mes de mayo, cuando se reactive su contrato fijo discontinuo. Antes estaba en situación de desempleo porque era un trabajador temporal y, como consecuencia, computaba como parado. Los contratos de trabajo fijos discontinuos han pasado de una media de unos 180.000 durante los últimos años a ser en este momento 2,3 millones de contratos, que no computan como personas desempleadas, aunque no estén trabajando. Esto es un problema para analizar los registros y la realidad de nuestro mercado laboral, que en definitiva, analizándolo en términos de horas trabajadas, lo que vemos es que a partir del tercer trimestre del 2022 el empleo en España está cayendo. Es decir, el número de horas trabajadas en el tercer trimestre en España es inferior al número de horas trabajadas en el segundo trimestre, cuando tradicionalmente el tercer trimestre es muy fuerte en términos de empleo. ¿Cómo tenemos que abordar la reforma laboral? Fundamentalmente con flexibilidad y con formación. En la medida en que nosotros tengamos personas más formadas, más capacitadas para el empleo, buena parte de los problemas que tenemos, incluida la temporalidad, se solucionarán. Con lo cual, estamos viviendo una situación laboral un tanto peculiar, las cifras parecen decir una cosa, la realidad dice otra, y las recetas que se están aplicando para solucionar los problemas laborales no son las adecuadas. Tenemos que hacer especial énfasis en la formación, en la capacitación para el empleo y, en el caso del sector turístico, en la retención del talento. Es absolutamente fundamental tener trabajadores motivados que vendan nuestros servicios turísticos de forma motivada a nuestros clientes, que en buena parte son extranjeros. Sí, ¿alguien quiere añadir algo? A ver, el ámbito laboral del sector turístico es de los más complejos, porque yo creo que tiene problemas que son comunes al resto de los sectores y algunos específicos. Comunes son la escasez de mano de obra, que ahora mismo lo está teniendo y probablemente está agravada, porque es un sector muy intensivo en mano de obra, al contrario que otros. Tiene un problema de cualificación, que también es común con otros sectores. Tiene un problema de temporalidad, que yo no creo que sea más acusado en el sector turístico que los demás sectores de la economía española, y un problema de estacionalidad que es intrínseco a cuándo te viene la demanda. Pero también tiene problemas de estacionalidad, si es que son problemas, el sector turístico de Florida, y no es el gran tema en Estados Unidos el problema de la estacionalidad. La estacionalidad en su día se quiso de alguna manera mitigar ya desde finales de los 70 con el tema de los fijos discontinuos, ahora probablemente una figura que se ha utilizado en exceso, porque se ha querido, para un problema de estacionalidad, se ha querido con arreglar un problema de temporalidad que probablemente no es el adecuado. El problema de temporalidad de la economía española viene de lo que acabas de decir, que tenemos un exceso de rigidez en los empleos fijos y en cómo se tratan, y la economía siempre necesita flexibilidad, bien por sus ciclos o bien porque los sectores no avanzan al mismo ritmo. Unos van a veces mejor, otros van a veces peor, y es necesario trasvasar manos de obra de unos a otros. Dado que tenemos una enorme rigidez en el empleo fijo, pues se llegó al extremo de tener una enorme flexibilidad en el temporal. Y bueno, pues las reformas laborales que hicimos en los gobiernos en los que yo tuve la fortuna de pertenecer iban en esa dirección, ganar flexibilidad para que el ajuste no se haga siempre con despido. Por cierto, esta es la primera crisis que estamos viendo en España en que el ajuste está siendo mucho más vía salario real. ¿Hay pérdida de poder adquisitivo? Sí,
pero no hay despidos masivos. No nos encontramos con una contracción enorme del empleo como único elemento de flexibilidad de las empresas. Lo que quieras que no, es una más que buena noticia. Y luego tenemos el problema de la cualificación. Claro, aquí hay cosas que como país nos deberíamos plantear ya no solo por el sector turístico, sino por todos los demás. No podemos estar a la cola de Europa en el conocimiento del idioma inglés. Países de Europa del Este que les obligaban a hablar ruso hasta el año 89-90 y que tiene una población mayor que no habla nada de inglés, tiene un nivel de conocimiento general de la población, no de la gente joven, general de la población, de inglés superior a España. Lo curioso es que las dos comunidades autónomas que están mejor en conocimiento de inglés son Madrid y Castilla y León, que el peso del sector turístico en el PIB no es excesivamente elevado. Y las que están peor, que no las voy a nombrar, son aquellas en las cuales el sector turístico es el más importante dentro del Producto Interior Bruto. Por poner un ejemplo de cualificación básico, que ya no solo te sirve para el sector turístico, sino para todo, pero también para la oferta complementaria. Porque cuando un turista viene aquí y toma un transporte público o se coge un taxi, etcétera, etcétera, y estamos pidiendo gente que venga aquí a gastar en los sectores de más valor añadido y de más alta gama, estos en otros países de Europa, cuando se cogen un taxi, el taxista les habla inglés, el básico para poderle llevar al sitio donde ellos quieren, o el que está en la ventanilla del museo, por poner ejemplos. Y es un ejemplo muy básico de cualificación, no hablemos de otras cosas. Y luego lo del tema de escasez, como decía anteriormente, tenemos el catálogo de profesiones vacantes para recibir inmigración legal muy poco actualizado desde hace unos cuantos años. En fin, no voy a señalar con el dedo, pero nos deberíamos plantear desde hace muchísimo tiempo, y eso es algo que nos ha hecho los últimos 5 años, la revisión de esas vacantes para poder atraer mano de obra que estará mejor o peor cualificada, pero que es necesaria en nuestro país y que ahí gana todo el mundo. Gana la persona que te traes legalmente, gana la empresa y gana el sector. Sí, pero Héctor. Yo creo, Carmen, que la escasez de talento es un reto, es un problema, porque puede ser un factor que limite el crecimiento de las empresas en el futuro y a su vez que limite la evolución a otros modelos de negocio de más valor, donde el factor humano va a ser esencial. Entonces creo que para las empresas del sector, como de casi cualquier sector, la gestión del talento, en mi opinión, se sitúa como la primera y principal prioridad, incluso por delante de la digitalización. Esa es mi opinión personal. Y creo que aquí tenemos que centrarnos en dos frentes. Por un lado son las propuestas de valor para el talento y, por otro lado, los modelos de liderazgo que tenemos en las empresas y el entorno cultural que creamos. Porque pienso que si el talento es el activo estratégico clave de cara al futuro para casi cualquier empresa, tenemos que plantearnos cómo conectamos con ellos, con sus motivaciones extrínsecas, pero sobre todo con las intrínsecas, ¿no? Las extrínsecas, que es de las que más se habla, que son las más materiales, la remuneración, el plan de carrera, la seguridad en el puesto de trabajo, la flexibilidad. Eso tiene que funcionar, pero alguien te lo puede batir en cualquier momento. Eso no va a evitar que las personas se queden en tu organización. Creo que es un momento en que tenemos que tratar de trabajar mucho en motivaciones más intrínsecas que extrínsecas. Digo, las extrínsecas tienen que funcionar, si no pierdes a las personas, pero no es suficiente. Tenemos que trabajar en las intrínsecas. Ahí entra en juego que cada vez más las personas, sobre todo los jóvenes, quieren trabajar para empresas que ponga por delante un propósito, que el propósito no sea solo ganar dinero, sino que haya algo más. Quieren sentirse orgullosos de la empresa para la que trabajan. Quieren sentir que son empresas donde se les respeta y se les reconoce su trabajo, donde aprenden día a día para poder dar un mejor servicio, pero también por su propio reconocimiento personal. Quieren saber que son empresas donde se confía en ellas, donde se les da responsabilidades, donde se encuentran más con líderes que con jefes. Y eso, aunque parezca difícil, en mi opinión, aplica a cualquier sector y, desde luego, también al sector turístico. Y gestionando bien estas motivaciones es cuando creo que podemos construir conexiones emocionales con los profesionales que haga que quieran estar en la entidad, que se sientan orgullosos de trabajar por la entidad, y eso al final el cliente lo va a ver y va a tener una mejor experiencia y ese cliente, bueno, pues será un cliente fiel, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es un factor, es un activo estratégico clave
Y la gestión del talento, en mi opinión, tiene que ganar más importancia. Hemos invertido mucho en España y en el mundo en lo que llaman tecnología más física. Yo creo que tenemos que también invertir en lo que se llama tecnología más social, formación, modelos organizativos, modelos de liderazgo, etcétera, etcétera. Creo que eso es muy necesario. Muchas gracias. Yo no me gustaría que se nos pasara el tiempo sin hablar de competitividad. Lo primero que quiero decir es que a veces, a mí me ha pasado, dice, a ver si estamos trasladando una imagen un poco distorsionada, porque estamos diciendo hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, y parece que es que no se ha hecho nada. Y yo no estoy de acuerdo. Yo creo que sí es justo cuando decimos hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, después de decir es que estamos tratando de mejorar lo que ya es muy bueno. Es decir, si algo ha demostrado el sector turístico en España es una capacidad de innovación, de creación de valor, de reinventarse a sí mismo, que a mí me parece que quería subrayarlo así de pasada porque se puede tener una imagen un poquito distorsionada, pero, es decir, hemos sido el país más competitivo. No sé cómo estamos ahora en el ranking, pero sé que durante bastantes años España ha sido el país más competitivo del mundo en el sector del turismo, y eso es básicamente por una enorme iniciativa privada con muchísima creatividad y con mucha capacidad de innovación, y por un apoyo sistemático, yo creo, que de las administraciones. ¿Cómo podemos volver a ser, si no lo somos? No me lo estudié este detalle, es decir, no sé si somos ahora el más competitivo, pero si no lo somos, ¿cómo podemos volver a serlo? ¿Y cuáles son los factores? Hemos hablado de la regulación del mercado de trabajo, pero supongo que hay otros factores que influyen y que, digamos, ayudarían a que el turismo español vuelva a ser, digamos, ese líder en competitividad turística. Álvaro. Pues sigo tu hilo también, porque es verdad que a veces nos flagelamos en lo que hay que hacer cuando España es la segunda potencia turística, pero además con un elemento adicional. En el pico del 19 rozamos los 90 millones de turistas y somos un país de 47 millones de personas. Yo reto a cualquier país traerse el doble de población de lo que son y que no se monte un caos en las infraestructuras de transporte, en las infraestructuras sanitarias, en la seguridad. Yo creo que España además tiene una cosa que ofrecer. Nuestros principales clientes son y van a ser, porque el radio es muy importante, el radio de actuación es muy importante, la población europea, que es una población que tiende al envejecimiento y una población más envejecida busca más seguridad. Y esa seguridad, en términos de seguridad ciudadana, en términos del sistema sanitario, en términos de fiabilidad de los transportes, es esencial. Y somos de los países del mundo, y dices, no, es que nos está compitiendo el Magreb, nos está compitiendo Turquía, bien, pero en el nivel de desarrollo, a lo mejor de algunas empresas turísticas privadas pueden equivaler a las nuestras, que son de primera fila. No digo que no, pero en esa oferta complementaria, en esos elementos complementarios, competir con España es muy, muy difícil. Y basta ver sencillamente lo que es la entrada masiva en verano, que al final es de junio a septiembre, de millones y millones de personas, y que España no sale todos los días en las noticias de otros países, otros sí. Por eso este esfuerzo hay que continuarlo, y además ha sido poco a poco. Se han hecho esas inversiones en capital físico, también humano y tecnológico, poco a poco a medida que hemos incrementando. No es tan fácil copiar nuestro modelo, no es tan fácil limitarnos, porque además hay muchos actores implicados y cada uno sabe hacer las cosas bien. Que le pregunten a los señores del Ministerio del Interior cómo hacen todos los veranos para preparar esto no se conoce tanto, la temporada turística. Pero es un trabajo de planificación espectacular y buscando los elementos. Y luego, al final, ¿qué ocurre? Pues que hay seguridad en nuestras calles, a pesar de la cantidad masiva de personas, multiplicando varias veces la población. Cualquier alcalde de una población turística sabe los dolores de cabeza que es dar electricidad, agua y servicios municipales, recogida de basuras, cuando se les multiplica hasta por 10 la población que habitualmente tienen en invierno. Y esto en España parece que ocurre como si cualquier cosa, y es tecnología y capacidad organizativa que hemos desarrollado. Y nos hace, yo creo, por eso, bastante fuertes a la hora de enfrentarnos a cualquier competencia. Todo esto pues, se puede mejorar, pero que es lo que decías tú. Añadido a esto, digitalización. Podemos pensar mucho en digitalización, inteligencia artificial, y podemos meterle machine learning o deep learning a todos los sistemas de predicción de demanda, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo hemos cambiado de hace 20 o 30 años? ¿Pero quién se compra un billete de avión por agencia de viajes? ¿Pero en España o en el extranjero? Los ingleses.
Los ingleses de cierta edad. Sí, sí. De cierta edad. Pero cómo ha cambiado radicalmente, cómo nosotros como consumidores buscamos en oferta, a qué sitio vamos, qué podemos ver antes. Todo eso es información que está disponible y que ha cambiado radicalmente la forma de gestionarse el turismo. Y ahí tenemos empresas de primerísimo nivel mundial, que están ya, y nacional, estamos en una nacional, pero también las hay mundiales, que han sido parte de ese proceso de transformación esencial en la digitalización. Es que si nos ponemos a pensar qué sectores en nuestra vida diaria de consumo han cambiado tanto en el ámbito digital como el turismo, y yo difícilmente puedo pensar en uno que no sea el turismo. Difícilmente, alguno se lo puede igualar, pero difícilmente puede ser esto. Por eso es verdad, es decir, somos competitivos por algo y tenemos muy buena capacidad y mucho talento. Ahora, también es verdad que tenemos carencias y también hay que hablar de las carencias, ¿no? Sí, claro. Por eso digo que qué es lo que necesita. No, yo quería hacer la puntualización porque parecía que era todo. Tenemos que, oiga, no, que hemos hecho cosas muy bien, pero ¿qué más hay que hacer? Por ejemplo, hemos hablado mercado laboral. ¿Ayuda, no ayuda? No sé. La fiscalidad. ¿Ayuda a la competitividad del sector? ¿Tiene una fiscalidad adecuada? Yo esa respuesta se la dejo a Manu. Bueno, yo quería hacer primero una puntualización a esa manifestación que has hecho y me imagino que esta opinión la compartirán los empresarios que hay en esta sala. El empresario no mira atrás. Tiene tantas cosas de las que ocuparse que normalmente está concentrado en los problemas, en los retos, en los planes de futuro, solucionando problemas y no mirando hacia atrás, aunque hay que reconocer que se ha hecho mucho. Pero lo que se ha hecho hasta ahora es el punto de partida de dónde estamos y lo que nos preocupa es lo que tenemos que hacer. Entonces, en ese sentido voy a hacer unos pequeños matices sobre lo que, en mi opinión, hay que hacer y luego doy un comentario o doy una opinión sobre la fiscalidad. Yo creo que es fundamental en el sector la innovación, pero no como una palabra manida que estamos utilizando continuamente. La industria turística se está transformando de una industria de viaje a una industria de experiencia, donde lo que nos interesa es que los clientes vuelvan satisfechos, con una experiencia completa que quieran repetir. Y esto implica que tenemos, con esa innovación, que tratar de ofrecer un servicio que se adapte a esa nueva demanda. Entonces, ese es el reto, innovar para satisfacer las necesidades. Y casi todos los empresarios no pensamos en las necesidades de hoy, pensamos en las necesidades de nuestros clientes dentro de 5 años, porque tenemos que ir preparándonos para satisfacerlas. Es esa innovación adaptada a ese análisis de demanda que se va a producir la que tenemos que poner en marcha. La segunda es la formación. Tenemos que tener personas formadas y capaces de ofrecer esas experiencias turísticas. Y como consecuencia tenemos que hacer un reto en ese ámbito. Formación y motivación, retención de talento de las personas que tienen que ayudar en el sector a construir esa nueva realidad. Y además de la innovación y de la formación, tenemos también que pensar, aunque lo estamos poniendo en tercer lugar, en la digitalización. ¿Por qué? Pues porque, como decía Álvaro, la experiencia digital es diferente. La gente se saca el billete mediante su aplicación en el móvil, pero sin embargo en España hace falta herramientas digitales para vender nuestras experiencias turísticas. No es fácil encontrar ese sitio donde nosotros deberíamos ir y recibir información digital sobre el lugar que teníamos que visitar. Es más fácil sacarse un billete que obtener esa información que necesito para decidir cómo va a ser mi viaje. Y las herramientas digitales no solo deben ayudarnos a mejorar la oferta, sino que además deben mejorar la estructura de costes que ofrece la industria hotelera. Todavía hay mucho que hacer en ese sentido. Voy a hablar ya de fiscalidad, que era la pregunta que me hacías. Yo creo que el sector turístico tiene un tratamiento en general preferente en fiscalidad indirecta que no se debe perder, porque se oyen cantos de sirenas por los cuales se pretende endurecer la fiscalidad del sector turístico. Es un error. Oímos que la presión fiscal en España es más baja que en los países de nuestro entorno y hay que reconocer que sí, porque nuestra economía tiene un componente turístico muy importante que paga el IVA al 10 y no al 21. Y como consecuencia nunca vamos a poder recaudar el mismo IVA que otros países que aplican el mismo tipo a las actividades turísticas, pero que tienen menos turismo dentro de su PIB que España.
Entonces, proteger la fiscalidad que tenemos, que es la adecuada y es equivalente a la fiscalidad que tienen otros países de Europa, y además fomentar, a través de una fiscalidad adecuada que no persiga el ahorro, la inversión, favorecer la inversión en el sector turístico como en otros sectores. Y para eso hay que tener una fiscalidad adaptada a la media de la fiscalidad europea. Aunque tengamos una presión fiscal inferior, el esfuerzo fiscal que hacen los españoles es mayor, porque menos ciudadanos pagan más y tienen que compensar ese defecto de recaudación que se produce por razones naturales de la composición de nuestra propia industria. Muy bien, nos quedan 5 minutos. Sí, Héctor. No, te iba a decir, Carmen, por complementar un poco lo que han dicho Álvaro y Manuel, que yo creo que cuando hablamos de iniciativas adicionales para fomentar la competitividad, casi siempre nos referimos a iniciativas individuales y se han comentado, la innovación en modelos de negocio, la digitalización, el talento, etcétera. Pero también puede haber iniciativas como sector, ¿no? Que también yo creo que el sector tiene que reflexionar qué más puede hacer junto para ayudar a la evolución y la competitividad del sector. Y por un lado, hemos comentado al inicio que quizás hay una excesiva atomización. Entonces, promover de alguna forma una mayor consolidación, una mayor concentración, porque el tamaño, no nos olvidemos de que en el mundo en el que vivimos cada vez va a ser más importante para atraer al mejor talento, para invertir en tecnología, para captar capital, te hace falta un tamaño mínimo cada vez más grande. Y ahí también hay elementos regulatorios que juegan en dirección contraria, ¿no? Que se favorece que no pases de 50 empleados. Cuando pasas esa barrera, pues todo es más difícil. Bueno, ahí hay una serie de reformas pendientes que habrá que acometer, pero sí creo que promover una mayor consolidación en el sector es muy necesario. Yo creo que volver a reflexionar sobre cómo utilizar los fondos europeos en beneficio del sector. Creo que se ha dicho repetidas veces que no a un PERTE para el sector turístico. Yo no arrojaría la toalla. Quizás se podría reflexionar si vinculándolo al concepto de una digitalización, que todo el sector necesita un upgrade en digitalización y en sostenibilidad, pues quizás se podría encontrar un ángulo para proponer con credibilidad un PERTE para el sector. Y en todo caso, influir en que esos fondos se utilicen bien para mejorar las ventajas competitivas del país para el sector del turismo. Se podrían acelerar infraestructuras críticas. No sé, pienso en el corredor mediterráneo. Es crítico y le falta mucho. Pues a lo mejor se puede acelerar ese corredor o agilizar las conexiones con los grandes caladeros de turistas del futuro, Asia, etcétera. O con visión de turismo interno. Parece mentira que todavía no tengamos interconectadas las áreas de sanidad de las comunidades autónomas. Tú cuando te vas a tu casa de vacaciones, como tengas que ir a la seguridad social, el médico no va a poder ver cuál es tu historial médico porque está en otra comunidad, ¿no? Entonces, podría haber un conjunto de iniciativas que no son propiamente para el sector turístico, pero que ayudarían mucho al sector turístico. Entonces, yo creo que aquí hay que unir fuerzas y innovar también en este tipo de propuestas. ¿Alguna otra iniciativa que se nos haya quedado en el tintero, Álvaro? A ver, yo creo que una de las cosas que tenemos que ser conscientes es que el sector turístico no solo es uno de nuestros grandes sectores de exportación, que es más o menos el 20% de la exportación española, sino es el más visible, porque el resto de nuestros sectores no son tan visibles para el resto del mundo. Somos el segundo fabricante de Europa de automóviles, pero prácticamente nadie en Alemania o en el Reino Unido lo sabe, mientras que, como es un producto de consumo final, es la imagen de España. Entonces, yo creo que no somos suficientemente sensibles a que es un sector de exportación. Antes hablábamos de la fiscalidad, es el único IVA que no deduces en frontera y, sin embargo, cualquier consumo de un extranjero en España es una exportación. Y también eso lo tenemos que tener muy claro. Y luego yo creo que hay una cierta falta de sensibilidad en la política europea, que no hemos sacado el tema, especialmente en la lucha contra el cambio climático, considerando al sector turístico como un sector que de alguna manera hay que castigar porque emite. Y se han tomado decisiones dentro de la Unión Europea que yo creo que han sido poco sensibles con aquellos países que tenemos un amplio sector turístico, y no es por nada. Pocos sectores cuidan el medio ambiente como el turístico. Es que la inversión en playas es descomunal, el tema del medio ambiente para todo el turismo de naturaleza se cuida cada vez más. Si miras las emisiones y otras cosas, que España, siendo un país extraordinariamente avanzado
en nivel de sostenibilidad ambiental y social y de otro tipo, tampoco ponemos suficientemente en valor que tenemos esto como etiqueta de nuestro turismo. El turismo español es un turismo verde, es un turismo que en comparación con muchos otros cuidamos este tipo de cosas mucho mejor que los demás. Y es otra de las etiquetillas que deberíamos colocar. Véngase usted de vacaciones, no solo se lo va a pasar muy bien, va a tener seguridad, sino que encima, si usted está preocupado por el cambio climático, España es uno de los sitios donde si usted se viene aquí, colabora con esa lucha contra el cambio climático, por poner un ejemplo de las múltiples cosas que todavía nos quedan por hacer. Manuel, ¿alguna clave para el futuro? Simplemente volver a destacar que el sector turístico es motor de la economía española, que lo seguirá siendo, que hay una serie de mejoras que podemos hacer a partir del punto en el que estamos y que debemos pensar en qué sector queremos tener dentro de 5 años y trabajar para ello. Y no añado más claves que las que se han dado, porque creo que hay mucho trabajo que hacer sobre ellas. Pues muchísimas gracias a los tres. Una pregunta muy rápido. ¿Hemos acabado con la turismofobia o volverá? Porque una de las buenas cosas que se llevó la pandemia por delante es el asunto de la turismofobia. ¿Lo podemos dar por superado? La turismofobia se produce por congestión y hemos tenido etapas de congestión. Siempre el proceso es más o menos igual. España tiene éxito, acaba congestionando sus infraestructuras de todo tipo, públicas y privadas, invertimos, desatascamos la congestión y luego ya volveremos a la siguiente congestión, pero es lo que básicamente ha incentivado tanto la inversión pública como privada en el sector. Entonces, tuvimos la turismofobia en los momentos de mayor congestión. Cuando la volvamos a tener, no cabe duda de que aparecerá, pero también volveremos a invertir, seremos tecnológicamente más eficientes y la solucionaremos, porque ha sido la historia de este sector desde los años 60. Bien, pues oye, con ese llamado al optimismo me parece que es lo mejor para finalizar. Muchísimas gracias a los tres, ha sido un placer, Héctor, Álvaro y Manuel, y muchísimas gracias a ustedes también por su atención. Y bueno, hemos comenzado esta 9ª jornada de Otusa Explora y a partir de ahora seguimos explorando en el sector del turismo español. Gracias.